miembros inferiores, desde una trochanteritis a una gonalgia inespecífica, las fascitis plantares, el hallux valgus, etcétera, etcétera, y tratamos el síntoma, sin entender que la causa está por arriba de todo ese síntoma, y es lo más importante que tenemos que ver y tratar en primer lugar. Voy a hacer la presentación de las cadenas fisiológicas. Las cadenas fisiológicas primero fueron cadenas musculares y luego cuando se integró todas las cavidades cambió el nombre, el método, y se llamó cadenas fisiológicas porque es un trabajo realmente basado en la anatomía y en la fisiología. Y es un tratamiento y una mirada del ser humano realmente global, a diferencia de otros métodos que no son totalmente globales porque no tratamos lo de adentro. La definición de las cadenas fisiológicas es que son las autopistas anatómicas donde circulan las fuerzas organizadoras del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos basados en una estática anterior y la organización de estas cadenas fisiológicas, que ahora vamos a ver cómo se dividen, es lo que nos permite la economía de movimiento, nos permite el equilibrio, no solamente el equilibrio estático, sino el equilibrio general, el equilibrio hormonal, el equilibrio ácido-base, el equilibrio emocional. Si no tenemos tensiones, tenemos más felicidad, estamos más cómodos en el cuerpo y podemos hacer un montón de cosas más. Todo esto, todo este equilibrio y esta economía nos va a llevar a una situación de confort, la tercera ley, la ley de confort, que es la primera que se quiebra, que se viola. Si no tenemos confort, tenemos dolor. Y si tenemos dolor, la estática y el equilibrio se van a ver afectados, que es cuando el paciente consulta. Bueno, las cadenas dinámicas son las cadenas musculares. Tenemos 2 cadenas de flexión, 2 cadenas de extensión, 2 cadenas cruzadas de apertura y 2 cadenas cruzadas de cierre, ¿sí? Derecha e izquierda cada una. Y luego tenemos las cadenas estáticas, que son las cadenas conjuntivas, estas cadenas que no se agotan, que aguantan. La cadena estática músculo-esquelética, ahora las vamos a ir ordenando un poco mejor, la cadena estática neurovascular y la cadena estática visceral. Las cadenas dinámicas son las cadenas musculares. Nosotros no hablamos más de cadenas dinámicas y cadenas estáticas musculares. Las cadenas musculares están hechas para el movimiento y nunca pueden ser cadenas estáticas, siempre son cadenas de movimiento. Lo que sí puede pasar es que las cadenas musculares son sobresolicitadas y densifican su naturaleza, densifican su estructura histológica y se convierten en una cadena más densa, una cadena que no puede alargarse, ¿sí? Una cadena que está muy tensa. Las cadenas de flexión, como todas las cadenas, van de la cabeza a los pies y de adentro hacia afuera. Tenemos la cadena de flexión que involucra, a ver si tengo la flechita acá, involucra el cráneo, va desde los pies hasta la cabeza, incluida la cabeza, da una vueltita acá que no está representada y toma todo, ¿sí? A nivel de la zona mandibular y garganta es anterior. Toda la parte de la cadena de flexión es anterior a nivel del tronco, luego es posterior a nivel del muslo y luego vuelve a ser anterior en la parte de pierna, enrollándose a nivel del pie. ¿Cómo hizo Leo esta concepción de la cadena de flexión? La hizo desde la lectura de la anatomía. Vio cómo funcionaban los músculos y ahí dijo, estos músculos todos hacen flexión. La vocación primaria de estos músculos es la flexión. Entonces armó la cadena de flexión. No tenemos cadena anterior y cadena posterior, ¿sí? Tenemos una cadena de flexión que va de la cabeza a los pies y hace la flexión. La cadena de extensión también tenemos que entra en la parte intracraneal, tiene la misma organización que las membranas intracraneales, tenemos musculatura craneal, es posterior a nivel del tronco, luego es anterior a nivel del muslo, para volver a ser posterior a nivel de la pierna y enrollarse a nivel del pie junto con la cadena de flexión. Las cadenas de extensión
la lectura fisiológica de las cadenas de flexión, nos muestran que hacen la extensión. La cadena de flexión y las cadenas de flexión se van a ir complementándose poco a poco. Si yo tengo un aumento de densidad de la cadena de flexión, voy a tener esta zona, como llamamos, hiperprogramada. Voy a ver que, por ejemplo, voy a ver una cifosis. Y las cadenas de atrás, las cadenas de extensión, van a estar en excéntrico. Nosotros llamamos curso externo. Este excéntrico, ¿sí? Este curso externo, son cadenas que no están cómodas, cadenas que están en tensión excéntrica, sosteniendo lo que puede llegar a pasar en las cadenas de flexión. Quiere decir que si tengo las cadenas de flexión hiperprogramadas, las cadenas de extensión estarán desprogramadas. En la teoría clásica, ¿qué haríamos? Reforzaríamos la cadena de extensión. Pero en realidad, para que las cadenas de extensión puedan tener una dinámica óptima, económica y equilibrada, lo que tengo que hacer primero es relajar lo que está hiperprogramado, que son las cadenas de flexión. Y se preguntarán, ¿y por qué las cadenas de flexión están hiperprogramadas? Por esta relación contenido-continente que ahora vamos a ver más adelante. Luego tenemos las cadenas cruzadas de apertura y de cierre. Las cadenas cruzadas de apertura y de cierre son cadenas de torsión. Tenemos las cadenas, las tengo aquí, las cadenas cruzadas de apertura. Son cadenas que también se vinculan con el cráneo, se vinculan a nivel del cráneo con el cuadrante temporal. Son anteriores a nivel del tronco. Son posteriores, van de hombro a pelvis a nivel del tronco. Y luego vuelven a ser anteriores y laterales a nivel del miembro inferior. Las cadenas de apertura, como su nombre lo dice, abren, ¿sí? Es una torsión posterior. Generan la apertura y frecuentemente se relacionan con las cadenas de extensión. Si yo quiero abrir una parte, quiero abrir el abdomen, por ejemplo, primero voy a poner tensión, voy a hiperprogramar las cadenas de extensión. Y si es necesario, voy a meter la hiperprogramación de las cadenas de apertura, de un lado o de los dos, según lo que se necesite a nivel de la relación contenido-continente. Las cadenas de cierre también las encontramos a nivel del cráneo, son posteriores a nivel del cuello, son anteriores a nivel del tronco, como vemos, y luego son anterointernas a nivel de la pierna y laterales, lateroexternas a nivel de la pierna, del muslo, perdón, y de la pierna aquí. ¿Qué es lo que hacen estas cadenas? Cierran. Si necesito un repliegue a nivel abdominal, me duele la barriga, primero, ¿qué voy a hacer? Me voy a flexionar. Y si eso no alcanza para nivelar las presiones internas, voy a poner en marcha las cadenas de cierre para mejorar las presiones internas siempre si es necesario, porque sabemos que el cuerpo es economía. No voy a gastar más de lo que necesito. Las dos cadenas cruzadas, complementarias, y las 4 cadenas cruzadas. Las 2 de apertura, derecha-izquierda, las 2 de cierre, derecha-izquierda. Y esas son las cadenas del movimiento. Las cadenas que permiten, con la flexión, la extensión y la torsión, hacer todos los movimientos. La inclinación, la rotación, la antepulsión, la retropulsión, la anteversión, la retroversión y todos los movimientos que se les ocurra, esa coreografía de movimiento la dan 3 movimientos básicos: flexión, extensión y torsión, que podríamos decir que son 2, flexión anterior, flexión posterior y las torsiones. Luego tenemos las cadenas estáticas. Las cadenas estáticas es nuestro esqueleto conjuntivo. Tenemos cadena estática
y tejido conjuntivo en todos lados. Las dividimos en tres. La cadena estática del plano posterior es la cadena estática músculo-esquelética, que es este tejido conjuntivo que va desde las membranas intracraneales. Aquí tenemos las aponeurosis cervicales, las aponeurosis de los trapecios, todas las aponeurosis lumbares. Lateralmente, en esta imagen, tenemos toda la cadena estática posterolateral, es bien posterior a nivel del tronco, pero luego es posterolateral a nivel de miembro inferior. Va a acompañar a las cadenas musculares. Y es una cadena que tiene bastante resistencia, que se agota poco. Luego tenemos la cadena estática neurovascular, que es el plano profundo, y va desde el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. La cadena estática neurovascular es una cadena que sufre porque es víctima de otra cosa, ¿sí? Tenemos una interferencia y eso hace que haya un sufrimiento de la cadena neurovascular con su sintomatología neurológica. Siempre trabajamos cadena neurovascular porque toda tensión de las cadenas musculares va a implicar una afectación por déficit de oxígeno en la cadena neurovascular. Eso es una cadena que va a acompañar todos los tratamientos que hacemos, de manera directa o de manera indirecta. Y la gran protagonista es la cadena estática anterior, la cadena visceral, que tiene la cavidad bucal, la garganta, la cavidad torácica y la cavidad abdominopelviana, que es en general, y sin casi equivocarme, el asiento de más del 90% de las causas de nuestros síntomas, ya sea del raquis, de los miembros inferiores y de los miembros superiores. Siempre tenemos que saber que el tronco, todo el tronco, es la unidad funcional central, es la unidad funcional más importante, y luego tenemos las unidades funcionales periféricas, ¿sí? Todo lo que surge a nivel de los miembros inferiores y a nivel de los miembros superiores, si no es traumático, la causa está en el tronco. Tenemos que saber en qué cavidad y tenemos una evaluación muy simple y muy rica a la vez para poder comprender dónde está la causa. Como les dije, las cadenas fisiológicas representan una lectura anatómica y fisiológica del cuerpo. Leo Busquets se tomó muchos años para poder hacer esta lectura y hoy en día es irrefutable. Se le da vuelta y en realidad funcionalmente somos así, estamos organizados así y todas las personas son así. Y no es una teoría, él siempre decía, esto no es una teoría, no es una filosofía, es producto de la lectura rigurosa y honesta de la anatomía y la fisiología. Entonces, cuando hablamos de las cadenas fisiológicas, tenemos que tener la certeza de que esto tiene que ver con lo que cada uno es. Que nosotros nos manejamos en la estática y la dinámica, todos iguales en relación a un código genético que obviamente va a estar influenciado por nuestra epigenética, nuestra actividad, nuestros hábitos y sobre todo nuestra psiquis, ¿sí? Nuestro emocional, que es condicionante de toda esta esfera visceral. Vamos a ver ahora en particular, como para hacer un extracto de lo que son las cadenas musculares, las cadenas dinámicas de los miembros inferiores. Esto es interesante para poder abordar después estas compensaciones que se generan a nivel de los miembros inferiores y son motivo de muchísimas consultas diarias que tenemos y siempre nos tentamos a ir a mover el pie o ir a resolver la rodilla, pero lo más lindo que tiene esta forma de pensar y esta forma de ver al paciente es entender por qué pasa eso, por qué, y esa es la diferencia entre atender 10 rodillas, que las causas son distintas, que la organización de esa persona por algún motivo ha condicionado
esa deformación o esa compensación de una rodilla, de un pie, de una trocanteritis, por ejemplo, esas cosas que son a veces tan difíciles de resolver y en realidad es porque no entendemos por qué pasó. Al igual que en el tronco, como les mostré en las primeras fotos, las cadenas de flexión, extensión, apertura y cierre también llegan hasta los pies, y es en la zona del pie, en la bóveda plantar, donde se reúnen. Y siempre decimos que la bóveda plantar es el reflejo del abdomen. Lo que pasa en el abdomen y en la pelvis se pone en juego y se pone en marcha y se puede hasta leer en el pie. Dentro de la cadena de flexión, cuando nosotros trabajamos con la cadena de flexión y queremos, por ejemplo, de manera muy analítica, relajar los isquiotibiales, es como un eslabón de esta cadena de flexión, entonces sería como casi difícil relajar un eslabón si no entendemos por qué ese eslabón está en tensión. Cuando nosotros comenzamos a trabajar un síntoma que involucra, por ejemplo, la zona de los isquiotibiales, tenemos que ver desde dónde parte esa cadena. Y parte de la zona del abdomen. Entonces acá, bueno, tienen descritos algunos de los eslabones de esta cadena. Cuando hablamos de pie, no puedo relajar un pie que está en flexión si no miro acá arriba. Si no miro arriba, no puedo saltar esto. No puedo saltar esto e irme al pie. No tiene lógica comprender la anatomía saltada. Me pasa esto porque sí. No, nada es porque sí. El porque sí es porque sí, hay algo genético, hay alguna malformación genética y ahí sí no podemos hacer nada. O traumática. He tenido una fractura, he tenido una lesión de un ligamento y no, hay una lesión, se trabaja de manera analítica. También hay que pensar por qué ese ligamento se ha lesionado. ¿Por qué tengo me fracturé? ¿Fue fortuito o fue realmente porque me atropelló un coche? Entonces tenemos que pensar también en las lesiones traumáticas. ¿Qué pasó? ¿Cómo está organizado el cuerpo? ¿Está en desventaja? ¿Por eso se ha lesionado? ¿Qué hace la cadena de flexión a nivel del miembro inferior? Hace la flexión del ilíaco, la posterioridad, la flexión de la cadera, la flexión de la rodilla, el flexum, flexión de tobillo, flexión de dedos y la flexión de la bóveda plantar. Lógicamente, parece redundante, pero la cadena de flexión hace el flexum. De manera completa, depende. Depende porque tenemos un abanico de matices, de grises, como digo yo siempre, donde el cuerpo decide qué necesita. ¿Necesito toda la flexión o solamente necesito una flexión de cadera? Vamos a ver ahí las flexiones. Consecuencias de una hiperprogramación. Esta foto es de un profesor de educación física. Vemos que es una postura totalmente en flexión. Vamos a marcar flexión de la cadena a nivel de los rectos, a nivel del abdomen, flexión de los isquios, retroversión, flexum de rodilla, una cifosis alta también, la cabeza está antepulsada, flexum de tobillo. Si uno mira este esquema, podemos ver que es un esquema de estática totalmente antieconómico, sin equilibrio y con un gran gasto de energía. Esta persona no puede estar cómoda, esta persona va a tener un síntoma, depende de su actividad. Si nosotros no sacamos y no comprendemos dónde comenzó esa necesidad de flexión, la persona va a seguir con su sintomatología, va a ir, va a volver a su consulta, va a estar bien un mes, luego se va a lesionar, está 3 meses, vuelve, y es un ida y vuelta por falta de comprensión. No porque no se trabaje bien, sino porque no entendemos por qué está en flexión. ¿Y qué dijimos? Que generalmente, en más de un 90%, las causas están a nivel del tronco, de la unidad funcional puente, la más importante. La cadena de extensión.
En la cadena de extensión pasa lo mismo que en la cadena de flexión a nivel del miembro inferior. Tenemos algunos exponentes de la cadena de extensión a nivel del miembro inferior, pero no podemos olvidarnos del tronco, de la unidad funcional, donde están las cavidades. ¿Por qué voy a tener una extensión? Nada es porque sí, porque le tocó una extensión, porque tiene relajación en los ligamentos, entonces tiene un recurvatum. Bueno, puede ser laxa, sí, pero puede ser laxa y no tener un recurvatum. ¿Por qué tiene un recurvatum? La cadena de extensión nos va a poner en extensión el ilíaco, en anterioridad, extensión de la cadera, un recurvatum, extensión de tobillo, dedos y bóveda plantar. La firma de la cadena de extensión sería la extensión y a nivel de la rodilla el recurvatum. Vamos a marcar. Si nosotros intentamos sostener esto en el tiempo, ¿qué va a pasar? Depende de la actividad de la persona, va a comenzar con sintomatología y lo mismo que dije antes, vamos a tratar el síntoma sin entender dónde ha comenzado esa extensión. Consecuencias de una hiperprogramación, lo que era antes como la postura perfecta. Estoy derecha, estoy estética. Obviamente que una cadena de extensión nos pone en una situación más estética que la cadena de flexión, pero no es lo ideal, ¿sí? Hay que sacar al paciente de este exceso de hiperprogramaciones de la cadena de extensión, porque si no va a ser un síntoma grave, deterioro, lesión, si es deportista más, si comienza a hacer actividad física más, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos? Alguien que me conteste, estamos, bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, se ve bien. Perfecto, gracias, porque estoy hablando con la pantalla. Muy bien, seguimos, colegas. La cadena de apertura. Dijimos que la cadena de apertura, como vemos aquí, está en el tronco, ¿sí? Y obviamente que va a la periferia a nivel del miembro superior, y sabemos que la cadena de apertura a nivel del cuello se hace anterior. Es como que cruza también aquí para llegar al cráneo. Tenemos, bueno, dos espacios, no los voy a describir, ¿sí? La cadena de apertura tiene como dos grupos de organización muscular que genera la apertura. Son lo mismo, exponentes, eslabones de la cadena de apertura. Y tenemos aquí, ¿sí? Acá tenemos una buena foto de una hiperprogramación de la cadena de apertura que pondrá al ilíaco en apertura, un varo de cadera, un varo de rodilla, un varo de calcáneo, un pie volcado externamente, ¿sí? Un pie supinado y un quinto varo. El despliegue del miembro inferior da como resultado un alargamiento, ¿sí? Es como que la pierna es más larga. Uy, perdón, ahí. La pierna es más larga. Entonces, nos equivocamos y decimos, tiene una pierna más corta que otra. No, no, es que tenemos un varo. Entonces, toda la pierna se alarga. ¿Dónde empieza esta apertura? Esta apertura comienza en el ilíaco, en esta modificación, gracias a la plasticidad del hueso, que está dada por una necesidad del contenido abdominal o pelviano. No me voy a meter en la pelvis porque las compensaciones son un poco más complejas, sino me voy a meter en el abdomen cuando dé el ejemplo, pero la apertura surge desde ahí, desde lo que está necesitando el abdomen o la pelvis. ¿Voy a tener apertura hasta el quinto varo, hasta el quinto rayo? No, no necesariamente. Puedo solamente tener apertura del ilíaco o que llegue hasta aquí. Esa es la economía del cuerpo. Cuando hacemos los seminarios, la didáctica es casi, o explicamos mucho esto del todo nada, cadena de apertura del ilíaco al pie, pero en la realidad no es así.
porque el cuerpo no gasta más de lo que necesita. Siempre va a tener esa claridad en hasta dónde recluta. Entonces tenemos en cuenta que a nivel del miembro inferior, la cadena de apertura, al generar tantos varos, va a tener una resultante de alargamiento. Va a parecer que esa pierna es más larga, aunque en lo cotidiano vamos a decir que tiene una pierna más corta, pero no es real, ¿sí? No es real. La cadena de apertura se puede asociar a la cadena de flexión o a la cadena de extensión, pero en realidad lo que tenemos que decir es al revés, que la cadena de flexión o la cadena de extensión se pueden relacionar con la apertura o con el cierre. ¿Por qué? Porque lo primero que se recluta en el cuerpo para mejorar esta relación contenido-continente son las cadenas longitudinales, la cadena de flexión y la cadena de extensión. Si eso no alcanza, como les dije antes, si es necesario, haré una torsión. Sumaré una hiperprogramación de una cadena de torsión, o apertura o cierre. Tenemos aquí un falso valgo, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque las rótulas miran hacia afuera y en realidad están mirando en el ámbito de lo que es el varo. Rótulas hacia afuera es varo en la nomenclatura. Entonces, lo miramos y es falso. Es una cadena de extensión y una cadena cruzada de apertura. Estas rodillas responden a una necesidad. Si tengo una cadena de extensión, responden a una necesidad de despliegue. Necesito abrir algo porque estoy incómoda. La visa dice, necesito que ustedes, músculos de la extensión, me ayuden a que yo esté cómoda. Y la cosa ahí va bien. Pero si la cosa va mal, o no tan bien, la cadena cruzada de apertura dice, yo te voy a ayudar a que el despliegue abdominal realmente sea lo que necesitas. Por eso siempre que tenemos una cadena cruzada es que la cosa está un poco más complicada. La cadena de cierre. La cadena de cierre tenemos aductores, peroneos laterales, recuerden que es anterointerna o es interna a nivel del muslo, es externa a nivel de la pierna, y luego va a relacionarse con el pie. La cadena de cierre es la responsable del hallux valgus. Cuando yo veo un hallux valgus, no puedo pensar que es un dedo que de repente enloqueció y comenzó a desviarse. El hallux valgus no es de la abuela, el hallux valgus es de la cadena de cierre y se ve mucho en mujeres por los temas de cierre a nivel pelviano. Implica una rotación interna y una pronación. El cierre del miembro inferior es lo que le sigue al repliegue arriba, que tenemos que ver si es abdominal o es pelviano. Genera un cierre del ilíaco, que dijimos que tiene que ver con la relación contenido-continente. El ilíaco modifica su morfología para satisfacer las necesidades de la cavidad. Tendré un valgo de cadera, un valgo de rodilla, valgo de calcáneo, una pronación, pie volcado internamente, y un hallux valgus. Quiere decir que ya, si miramos el pie, ya podemos ver muchas cosas. Podemos ver si hay una cadena de flexión o una cadena de extensión. Podemos ver si hay una cadena de apertura o una cadena de cierre. Ya mirando los pies, ya nos da un dato, independientemente de si el síntoma del paciente es el pie. El repliegue del miembro inferior da como resultado un acortamiento del miembro, pero es aparente, no es real. Es porque los valgos van disminuyendo la altura de ese miembro inferior y parece un miembro inferior más corto. Entonces, grave error, se pone un realce o una plantilla con un poquito de realce y hacemos esa barbaridad y lo único que logramos es desestabilizar todas las articulaciones que están por arriba del pie. La lectura no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. A pesar de eso, también
hay compensaciones ascendentes. La cadena de cierre también puede estar asociada a la cadena de flexión y a la cadena de extensión. Diríamos que la cadena de flexión o la cadena de extensión estarán asociadas a la cadena de cierre. Depende de las necesidades de las cavidades. Podemos tener acá un falso varo. Y esto de las rodillas, yo sé que se van a tener conflicto, porque se tiene conflicto durante muchos seminarios hasta poder entender esto. Pero esto es realmente una maravilla, poder leer las rodillas y poder directamente apuntar a una pregunta en la cavidad correcta. Esto es fascinante, porque ya sabemos por dónde van los tiros y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y el paciente, cuando le hacemos una pregunta pertinente de su pelvis o de su abdomen, se sorprende, porque sabe que estamos atentos y que tenemos claridad en lo que le pasa. Falso varo, ¿sí? Tenemos un falso varo porque las rótulas miran hacia adentro, entonces no es un varo, sino sería un valgo, y es falso porque nos está engañando en cuanto a lo que vemos. Es una cadena de extensión, está abriendo con la cadena de cierre. Antes teníamos extensión con cadena de apertura, unas rodillas que no tenían nada que ver con esta, y acá tenemos extensión con cadena de cierre que nos está hablando de la pelvis. Esto ya es otro capítulo. ¿Cómo se complementan las cadenas? El equilibrio propioceptivo antero-posterior lo va a dar la cadena de flexión y extensión. Un 8, como ven, ¿sí? Un 8, aquí. Y a nivel del equilibrio estático sagital, el recurvatum y el flexum, y el equilibrio propioceptivo frontal lo dan también en una mirada de 8 las cadenas de apertura y cierre, ¿sí? Ahí y aquí, que se enlazan aquí, ¿sí? Otro 8. A nivel de los ilíacos y a nivel de las bóvedas plantares es la zona de vinculación entre las cadenas. El equilibrio estático, la cadena de apertura, el varo, la cadena de cierre, el valgo. Y acá está el cómo las cadenas modifican la estática de los miembros inferiores y también, antes del cómo, el por qué las modifican. Las modificaciones de la programación de las cadenas generan las modificaciones de la estática de la rodilla. Tenemos cadena de flexión, el flexum con la cadena de cierre, el valgo, el flexum con la cadena de apertura, el varo, ¿sí? El de toda la vida. La cadena de extensión, necesitamos abrir, la cadena de extensión viene desde arriba, ¿sí? Desde el tronco, el recurvatum. La cadena de extensión con la cadena de apertura, yo se las mostré, es el falso valgo, esta necesidad de despliegue. ¿Dónde? Yo se los voy a decir, en el abdomen, pero después lo tenemos que ir aprendiendo. La cadena de extensión con la cadena de cierre, necesitamos un despliegue, un falso varo. ¿Dónde está el despliegue? En la pelvis. Leemos las rodillas y apuntamos directamente a la cavidad que es la causa de los dolores de cadera, rodilla, pie, miembros inferiores, ¿sí? Eso es un extracto de todo lo que es la mirada desde las cadenas fisiológicas. Acá tenemos dos varos, ¿sí? Un varo que es el varo que conocemos, cadena de flexión y cadena de apertura. Y el falso varo, es un nombre que le ha puesto Leo, que es una cadena de extensión con una cadena de cierre. Necesidades diferentes, relación contenido-continente con necesidades de repliegue-despliegue diferentes. Ese es el vínculo entre la relación contenido-continente y
los miembros inferiores. Son los dos varos. Uno es el clásico, que es con flexión, y otro es una alternativa que necesita el cuerpo para dar confort, en este caso, a la cavidad pelviana. El valgo. Este es el valgo clásico, el que conocemos, cadena de flexión más cadena de cierre. Y este es el falso valgo. Vemos que las rótulas miran hacia afuera, están en otro esquema, no están en el esquema del valgo. Entonces no es un valgo, es un falso valgo con cadena de extensión y una cadena de apertura que necesita, si tiene una extensión y una apertura, necesita espacio. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué las cadenas modifican la estática de los miembros inferiores y de la pelvis? No podemos explicar un valgo, no podemos explicar un varo, no podemos explicar un flexum de un solo lado, si no tenemos el concepto de la relación contenido-continente. Estaríamos en un abismo donde inventaríamos cosas y lo que pasa es que, claro, como tiene el pie plano, entonces la rodilla se fue para este lado, no, es que como hace mucho deporte, no, como tiene sobrepeso, todas las cosas que se dicen sin tener una visión real de cómo estamos construidos. La influencia de la cadena visceral tiene una relación directa sobre las cadenas musculares. Existen dos programas: el despliegue y el repliegue. El despliegue visceral son tensiones centrífugas, necesito espacio. Vamos a pensar en el abdomen. Comí mucho y necesito estirarme, porque si me estoy apretada, estoy incómoda. Necesito despliegue. Y ese despliegue me lo va a dar la cadena de extensión. No tengo otra alternativa. Un repliegue, me duele la barriga, necesito replegarme. No puedo contar más que con la cadena de flexión. Ese es el despliegue visceral, tensiones centrífugas, despliegue, repliegue visceral, tensiones centrípetas. Aquí tengo. Lo verde es el contenido visceral y lo blanco el continente músculo-esquelético. El despliegue visceral genera el despliegue de la cavidad. Las tensiones centrífugas, las cadenas musculares, se organizan para aumentar el volumen de la cavidad, para que esa víscera no esté apretada. Necesito espacio para poder cumplir con mis funciones, para que las presiones internas estén equilibradas. Lo que necesito es que te abras, necesito que reprogrames, que hiperprogrames la cadena de extensión. Puntos periféricos, necesito estirarme, abrirme. Equilibrio de las tensiones internas. Esto pasa a nivel torácico, a nivel abdominal y a nivel pelviano. Necesito espacio, necesito un despliegue. De la única manera que la víscera puede sentirse en una situación de confort es gracias a lo músculo esquelético. Repliegue visceral, lo contrario. Tengo el contenido visceral en verde, el continente musculoesquelético, y necesito repliegue, que todo se acerque. Necesito que las cadenas musculares disminuyan el volumen de la cavidad. Necesito cerrarme para que las presiones internas estén en equilibrio. Me duele la barriga, me enrollo. ¿Sí? Esto es lo que se pone en juego en cada una de las cavidades, el despliegue y el repliegue. Aquí tengo tensiones y necesito que el continente abrace a la cavidad, la reúna, la una, ¿sí? Vamos a tomar de todos los ejemplos, porque tenemos despliegue, repliegue a nivel torácico, tenemos despliegue, repliegue a nivel de la cavidad abdominal y a nivel de la cavidad pelviana. Es un montón, ¿sí? Lo que voy a hacer, me pareció como claro, darles
elegir una. Y esta es muy simple, despliegue abdominal. Despliegue abdominal tengo una necesidad de abrir. Una necesidad de abrir por congestión a nivel abdominal, por congestión a nivel intestinal, gases, mala alimentación. Tengo un desorden ahí y necesito dar espacio, porque si no, estoy sin confort. ¿Qué recluto primero? Cadena de extensión. Longitudinal. Primero siempre las longitudinales. Y si es necesario, la cadena de apertura. Imagínense una persona en extensión, con una extensión ya como que llama la atención, marcada. Bien. El despliegue visceral genera primero cadena de extensión, en un segundo tiempo las cadenas cruzadas de apertura. Y tendré, como les dije, una lordosis, un aumento de la lordosis. En todos los planos, cadena de extensión, cadenas de apertura. El diafragma también se va a modificar claramente. Si necesito un espacio acá, el diafragma va a estar en expiración, básicamente. Y voy a tener un ejemplo, este niño, por ejemplo, ¿sí? Si yo digo que la cadena de extensión-apertura a nivel del tronco es la causa primaria de lo que pasa en los miembros inferiores, a nivel de los miembros inferiores voy a tener algo acorde con lo que está pasando arriba. La pelvis depende también de las influencias de las dos cavidades, abdominal y pelviana, y será el asiento del despliegue-repliegue. Bien. Si yo necesito abrir la cavidad abdominal, voy a poner primero las cadenas de extensión. Y en un segundo tiempo, las cadenas de apertura. Las cadenas de apertura, o bien abren acá, o bien cierran acá, por más que sean cadenas de apertura. Por eso no nos vamos a meter aquí, porque necesita otras explicaciones. Vamos a mirar esto. La cadena de apertura se ha reclutado junto, apoyando a la cadena de extensión por una necesidad de despliegue abdominal. Tengo que abrirme, tengo gases, tengo una congestión abdominal. Bien, cadenas de extensión más la cadena de apertura. Y nos va a dar estas rodillas, chicos. Una cadena de extensión con estos rótulas hacia afuera, una cadena de apertura, extensión y apertura para poder abrir, desplegar la cavidad abdominal. Un falso valgo, el nombre es lo de menos. Lo importante es la lectura, cadena de extensión más cadenas de apertura. El despliegue abdominal va a dar extensión en el tronco, apertura en el tronco, y depende de la intensidad de esta necesidad de despliegue, lo mismo va a pasar a nivel de los miembros inferiores. Y seguramente la sintomatología estará o aquí, pero la causa está a nivel del abdomen. Ese es el esquema anterior. Lo mostramos de manera bilateral, pero muchas veces es de un solo lado. Despliegue de la cavidad abdominal. Bien. Resultados de tratamientos del método de las cadenas es la continuidad de este despliegue abdominal. Cuando uno entiende por qué las rodillas están así, el éxito del tratamiento es realmente asombroso. ¿Por qué? Porque resolvemos la causa a nivel visceral, resolvemos las cadenas musculares, la desprogramación y la reprogramación de las cadenas musculares, y se mejora la estática de una manera asombrosa. Miren este caso, 3 meses después. Es realmente muy bonito desde lo terapéutico poder ver lo que se puede hacer comprendiendo el funcionamiento del cuerpo. Esta paciente es una paciente candidata a una cirugía, a una osteotomía y a un enderezamiento quirúrgico de sus piernas. Lamentablemente es así. Salvo que uno entienda por qué
tiene las rodillas así, y haga un buen trabajo, y en 3 meses de esto pasa esto. Y esto es real, lo vemos muchas veces, como incluso la estática cambia después de la sesión, antes de la sesión y después de la primera sesión. Al bajarse, el paciente cambia. Cambia, es verdad que después hay que seguir con las sesiones, pero esto en 3 meses es realmente asombroso. Y este caso, siempre cuando nosotros presentamos casos durante la formación, son casos de colegas que han hecho la formación. No es un paciente de uno de nosotros, de uno de los profesores. Son pacientes de colegas que están haciendo la formación. Otro, lo que les decía, otro falso valgo, cadena de extensión y cadena de apertura. Así subió a la camilla y así bajó de la camilla. No está terminado el tratamiento, por supuesto que no. Lo que es compensatorio se va a resolver muy rápido. Después hay que trabajar un montón también para mantenerlo. Lo que cuesta a veces es lo primario, la causa, resolverla. Pero esto también es de una alumna nuestra al subirse a la camilla y al bajarse. Es realmente asombroso comprendiendo la causa. Si nosotros vemos aquí el abdomen de esta paciente, es una paciente que tiene un gran despliegue abdominal y siempre nosotros trabajamos también con algunos consejos para hacer correcciones alimentarias, para tener un abdomen más blando, que se pueda trabajar y que no sea la causa de los síntomas del paciente. Y con esta termino. Voy a salir de aquí. Bien, voy a cerrar aquí. Voy a abrir aquí. Dejo de compartir pantalla, dejar de presentar. Muy bien. Hice todo bien, toqué todo bien. Muy bien. Bueno, me pareció interesante mostrarles un caso clínico y llevarlos todo hacia, meterlos en el embudo del caso clínico, porque es muy claro lo que se hace. Una vez una persona, yo doy a veces algunas charlas a un grupo de profesoras de yoga, y una vez una me dijo una cosa que a mí medio que me emocionó, porque les mostré algunas cosas, algunos cambios de pacientes, bueno, siempre desde su área, ¿no? Ayudándolos a entender algunas posturas y demás. Y ella me dice, ¿ustedes hacen eso solo con las manos? Y me pareció algo fascinante, fascinante lo que dijo, porque nosotros a veces no tenemos claridad en el poder que tenemos con nuestra profesión, en todo lo que podemos ayudar, en todo lo que podemos enriquecer la profesión, sacar a la gente del quirófano, devolverles su calidad de vida, devolverles movimiento, devolverles la alegría, porque les vamos a sacar los dolores, trabajar a conciencia desde una mirada que es realmente para mí la más integradora que he conocido, y tengo muchísimos años de profesional, he hecho muchas cosas y me he quedado aquí porque creo que este es el lugar, que aquí están todas las respuestas. Así que bueno, si tienen preguntas, estoy para contestarles. Gracias, Gabriela. Si alguien tiene alguna pregunta, Me dicen sin miedo. Tengo cara seria, buenísimo. pero a ver. Lo que les presenté tiene mucho. Imagínense que esto que les presenté es un seminario casi, una parte mínima de un seminario. Las rodillas es un tema que siempre cuesta. Es un tema que cuesta ponerle el nombre a las rodillas, pero la visión no es de esto es fácil. Para difícil está la vida, pero esto es fácil. Hay que entenderlo, masticarlo y disfrutarlo con la práctica, ¿sí? Eso es lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo y siempre le digo a mis colegas, a los que estudian con nosotros, que hay que practicar, hay que trabajar.
y que, bueno, que en realidad la visión que tenemos, la visión que tenemos de la persona es totalmente diferente este, a todo, creo. Y hacemos una muy buena valoración, una muy buena evaluación, y eso realmente es súper apreciable, apreciado por el paciente. El paciente llega, se le trata la rodilla, el pie, el hombro, el codo, y nadie lo mira. Entonces, nosotros tenemos un abordaje con una valoración estática, dinámica, en camilla, palpatoria, hacemos percusión, palpación, y podemos integrar y comprender. Obviamente que como siempre hay casos difíciles, personas con mucha patología, personas con muchos temas emocionales, que es más difícil, por eso está la interdisciplina, pero es un abordaje realmente global en todo sentido. Así que bueno, espero alguna pregunta. Hola, ¿qué tal, Karen? Ah, a ver, nosotros trabajamos desde el nacimiento hasta las personas mayores. ¿Eso me preguntás, Karen? Nosotros trabajamos desde el bebé, desde los 10 días, no es lo ideal, los 10 días cuando es un bebé con un parto complicado, instrumentado, tortícolis, plagiocefalias, bueno, determinadas cosas a partir de los 10 días, de ahí en adelante. Y trabajamos con personas muy mayores, con grandes cambios en la estática. Y con grandes desafíos para las personas mayores también, no les damos el palito. La gente hace mucho trabajo físico y creemos que todo lo que hacemos en camilla después tiene que ser movido en gimnasio nuestro, ¿no? Movido en un grupo, movido de manera individual. Entonces tenemos la posibilidad de trabajar en todo, niños, adolescentes, en todas las etapas de la vida. Eso también nos diferencia porque nosotros podemos abordar un niño sin una postura estática, desde otro abordaje, con esta mirada, desde un abordaje más lúdico. Y el trabajo de bebés es, bueno, fascinante porque resolvemos muchísimas cosas. Justo hoy a la mañana di una charla para futuras mamás y papás en un lugar donde trabajo pediatría, contándoles la importancia del control de nacimiento, ¿no? Que son cosas que hacemos y que no las contempla la medicina. Hacemos abordaje de bebé sano, ¿sí? Y eso es muy importante para el desarrollo futuro del niño, adolescente, adulto, etc. Entonces, digamos que no tenemos límites. Tenemos los límites que tiene cualquier otro, a ver, los límites que nos impone una patología, por ejemplo. No es un método para la neurología, pero hay muchísima gente que ha hecho el método y trabaja en neurología y los resultados se han potenciado, han mejorado mucho más, porque ha entendido otras cosas que no entendía o que no tenía incorporadas desde otros estudios, otros métodos, otros trabajos. Entonces, no es un método que yo elegiría para una hemiplegia, ¿no? Ni soñando, pero que puedo ayudar, sí. Eso es el otro área donde yo uso técnicas del método para abordajes que no son exclusivos para el método. Cuando nosotros empezamos a trabajar desde esta mirada, lo que hacemos es buscar la causa de los síntomas del paciente. Y en una paciente neurológico, la causa es la lesión neurológica. O en una persona con un niño con una patología congénita, la causa es la patología congénita, no tenemos nada que buscar. Entonces trabajamos con técnicas del método, que sí son útiles, pero el método sirve para eso, para detectar y conocer la causa de la disfunción, la causa de la deformación. Una escoliosis no se produce porque sí, el 80% de todas las escoliosis que nos contaron que eran idiopáticas tienen una causa visceral. Entonces, lo que no se conoce se dice que es idiopático y en realidad es porque no lo entendemos. Yo creo que desde esta mirada, desde esta concepción del ser humano, es muy
Es muy rico la parte del entender, del entender lo que le pasa al paciente, de estar orientados. Tenemos una gran brújula entendiendo el cuerpo así. Después las técnicas que uno haga son técnicas, nosotros damos muchas técnicas, pero el método no son las técnicas, el método es la comprensión de por qué, cómo estamos organizados. Eso es lo importante, esa es la comprensión, ¿sí? Lo rico. En pacientes con condropatía rotuliana, a ver, primero lo mismo, Diego. ¿Por qué tiene la condropatía? No se generó porque sí. Entonces, claro que se puede trabajar, pero tengo que cambiar la mirada. ¿Puedo trabajar en una condropatía rotuliana? ¿Puedo trabajar en una trocanteritis? La respuesta es sí, claro que se puede trabajar. Pero antes de trabajar, tengo que entender por qué esa persona tiene la condropatía rotuliana. Eso es lo primero. Porque nos han enseñado toda la vida a hacer. Tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? No, ¿cómo lo hago? No. ¿Por qué? Es la primera pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿tiene una condropatía rotuliana? Bien. ¿Por qué? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Y después, claro que sí que se puede trabajar. En embarazadas por supuesto que trabajamos, sí. Con los recaudos de primer trimestre y todo, ¿sí? No podemos hacer tratamiento visceral desde el momento cero, tenemos que tener cuidado con no trabajar en la cadena estática porque llega útero, pero claro que se puede trabajar, sí, se puede trabajar sin problemas. Y se puede trabajar mucho en el post, también el posparto, pero con embarazadas sí, se trabaja. Desde esta mirada, sí, no hay límite, ¿sí? No hay las contraindicaciones que puede tener la embarazada. Yo generalmente digo, primer trimestre, ojo, porque es implantación. Y después a la embarazada en realidad se la acompaña, uno entiende el embarazo y en base a eso, a entender el embarazo, es que uno acompaña desde lo que es el método, ¿sí? Y el posparto, ahí acompañamos un poco más, ¿sí? Acompañamos más con algunos consejos de vendaje, de gimnasia hipopresiva, explicándole todo el tema de lo que es la parte visceral, y complementamos muchas veces la parte del suelo pélvico con personas que hacen suelo pélvico, pero con esta mirada, con la mirada que tenemos nosotros, porque si no se hace suelo pélvico con electroestimulación y no va en el sentido de lo que nosotros consideramos que hay que hacer. Entonces trabajamos con otros colegas que realmente, bueno, se dedican a suelo pélvico y continuamos tenemos un paciente compartido en áreas que no hacemos nosotros no hacemos tratamiento intracavitario. ¿Sí? Entonces, sí, se puede trabajar. Súper, muchas gracias, Gabriela. No, ustedes escriben ahí y no me quieren mostrar sus voces, yo leo y les contesto. Bien, yo espero que haya estado claro, ¿sí? El concepto de una parte es como mirar por la mirilla, ¿sí? De la puerta. Es una formación que toca todo, ¿sí? Nosotros tenemos el primer módulo, tenemos la teoría, 3 días de teoría, 2 días y medio de práctica, que son los fundamentos y la valoración, toda la valoración, tronco, las técnicas. En el segundo módulo lo mismo, teoría y práctica, que tenemos, bueno, pelvis, miembros inferiores, miembros superiores, cervical y toda la práctica después. En el tercer módulo entramos en las cavidades, entonces tenemos la cavidad abdominal, la cavidad pelviana, tenemos el tratamiento del bebé, el tórax, garganta, boca, y cada uno de los módulos va seguido de un tratamiento, de un esbozo de tratamiento, porque en realidad siempre mostramos lo que pueden hacer, ¿sí? Hasta dónde llegaron, lo que ustedes ven, hasta ahí pueden trabajar. Entonces, en cada módulo vamos aumentando cosas.
Y el último módulo es la cadena neurovascular, ATM, casos clínicos entre ustedes. Ya es el último módulo, ya generalmente la gente, los colegas tienen muchos pacientes ya tratados. Y el cráneo. Terminamos con el cráneo. Y después hay que estudiar. ¿Sí? En realidad después, más que nada, hay que, yo siempre digo, hay que trabajar y después estudiar lo que no me acuerdo, lo que veo, complementarlo, porque no podemos esperar saber toda la teoría para empezar con la práctica. Con la práctica se aprende mucho más. Y después tenemos los libros que son, para mí, bueno, el tomo 1 y 2 son unas obras de arte para leer siempre. Yo hace mucho que estoy y agarro, a veces abro y leo y siempre encuentro algo nuevo. Eso es así. Siempre se encuentra una maravilla nueva de las que nos dejó Leo Busquet. Esa es la construcción de la formación y bueno, y todas las herramientas que da, que como les dije al principio, se suman a todo lo que ustedes traen, a todo lo que ustedes ya saben. La cosa es entenderlo y aplicarlo en base a un criterio más lógico y más integrador. Súper, súper, Gabriela. Le quería comentar de que voy a enviar aquí en el chat, ¿sí? Que para más información para las personas que desean acceder a la formación 2025, tenemos un número de teléfono. También comentarle que tenemos financiación en la inscripción y para los socios de la Asociación de Kinesiólogos del Paraguay es 10% de reintegro. Pero todos esos detalles le vamos a enviar por WhatsApp para las personas interesadas. Ahí envié el número de teléfono. Muy bien. Bueno, colegas, nada más que preguntar. Sí, Oscar. No, decía que súper, Paola se me adelantó y habló un poco de lo de la formación, ¿verdad? Que es la idea de que esta formación venga acá el 2025. Es algo que Bien. queremos muchísimo nosotros y estamos trabajando para eso. Ojalá podamos ir. Hace 10 años, bueno, van a ser 11, que estamos en Argentina. Empezamos en 2013 y tenemos un grupo grande de alumnos y bueno, ya vamos empezó ahora en septiembre la 10ª promoción en Buenos Aires y después tuvimos 2 en Corrientes. Yo sé que es una inversión, pero es una inversión que van a recuperar. Van a recuperar porque les va a dar mucha gente, muchos pacientes. Así que bueno. Totalmente. Bueno, colegas, Bueno, los agradezco, dejo. Gabriela. Que pasen un buen fin de semana y Igualmente para bueno, vos. espero verlos pronto. Gracias. Gracias a Sí, así va a ustedes. ser. Gracias.